Muy buenos días chicos y chicas. Hoy vamos a abordar un tema nuevo, luego cerrada la notación científica. Pasaremos a abordar pues unos conceptos que son fundamentales en la física. Vamos a hablar de trayectoria, de distancia o espacio, velocidad, rapidez, desplazamiento, aceleración y tiempo. Son conceptos que son muy fundamentales y la idea es tratar de diferenciarlos porque no significan lo mismo. Aunque algunos de estos los usamos muchas veces como sinónimos, en física nos vamos a dar cuenta que no son lo mismo, muchachos. Pues como vamos a hablar precisamente de estos conceptos, necesariamente tenemos primero que determinar pues para qué los vamos a usar. Y los vamos a usar para describir el movimiento de un objeto, de un cuerpo. Vamos a usar eso. Pero entonces debemos empezar primero por definir qué es el movimiento, muchachos. ¿Qué es el movimiento? En física decimos que un cuerpo está en movimiento con respecto a otro cuando su posición respecto a ese cuerpo está cambiando al transcurrir el tiempo. Se nota un poco confuso, pero con este ejemplo lo vamos a ver más claro, muchachos. Supongamos que el objeto o cuerpo con el cual vamos a hacer el análisis va a ser este vehículo. Este vehículo. ¿Listo? Ahora bien, nuestro marco de referencia, es decir, el objeto con el cual vamos a observar si este cuerpo, el carrito se está moviendo o no, va a ser este árbol. Esto lo vamos a llamar sistema de referencia o marco de referencia del árbol. Va a ser un cuerpo que va a estar estático, que no se va a mover de sitio. Entonces enciendo yo mi cronómetro y por aquí el carro avanzó hasta llegar a este punto. Aquí yo detuve mi cronómetro. Para el carro llegar de acá a acá pasó cierto tiempo y recorrió cierta distancia, lógicamente. Ahora bien, este cuerpo está en movimiento con respecto a este marco de referencia. Noten que cada vez se iba acercando más, se acercó, pasó por el lado de él, luego se empezó a alejar. Se movió con respecto al árbol. Pero ahí también vamos a encontrar un término muy importante y es el término de reposo. Cuando un cuerpo está en reposo, cuando no está en movimiento. Sencillamente, cuando no se está moviendo. Pero eso depende también de nuestro marco de referencia. Por eso se dice que el reposo y el movimiento son conceptos relativos. Es decir, que cambian según las condiciones. Entonces vamos a decir que un cuerpo está en reposo cuando no se mueve con respecto al otro. Por decir, este es el copiloto o quien está acompañando a nuestro conductor en la parte de atrás. Ahora bien, en el carro, para el carro y estos dos sujetos vamos a tomar como marco de referencia el árbol. El árbol va a estar estático, no se va a estar moviendo. Ahora, para el sujeto de atrás yo voy a tomar como marco de referencia al conductor. Entonces voy a observar el comportamiento del carro con respecto al árbol y el comportamiento de este sujeto que está en la parte de atrás con respecto al conductor o sujeto que va adelante. Noten, muchachos, que entonces a medida que el carro avanza, el carro se está moviendo con respecto a este árbol. Este árbol está quieto, él está en movimiento con respecto a ese árbol. Pero noten que estos dos no se están cambiando, no están en movimiento entre ellos. ¿Por qué? El carro a medida que avanza, ellos también avanzan y se mantienen pues estáticos en sus asientos. Lo que quiere decir que este sujeto de atrás con respecto al de adelante no se está moviendo, se encuentra en reposo. Él se mueve con respecto al árbol, pero no se mueve con respecto a este sujeto. Por eso la importancia, muchachos, de determinar el asunto de los marcos de referencia. Precisamente llamamos al sistema de referencia a cualquier cuerpo o punto que se selecciona para describir la posición o el movimiento de otros cuerpos. Muchachos, en física nosotros por lo general lo que hacemos es tomar un sistema de referencia que esté estático, que esté quieto. Por ejemplo, tomamos ahorita el árbol.
¿Por qué hacemos esto? Porque necesitamos de que el objeto esté con nuestra referencia esté quieta, no se esté moviendo, para poder hacer una descripción del movimiento mucho más sencilla. Si nosotros tomamos como sistema de referencia otro cuerpo que se está moviendo, se nos va a complicar un poco más el asunto de describir este movimiento. Es por eso que se utiliza o utilizamos pues un cuerpo que por lo general esté quieto, no se esté moviendo. Eso es lo que es un sistema de referencia. También vamos a hablar de partícula, y partícula nos vamos a referir a partícula a cuerpos de dimensiones muy pequeñas, es decir, que son muy pequeñas, pero que aún así tienen una masa pequeña, por supuesto. Lo vamos a usar para facilidad de nuestros gráficos, es decir, el carrito que yo les estaba mostrando anteriormente en el primer ejemplo, lo vamos a poder representar con una partícula de este estilo, un punto en el plano, para poder facilitar pues la descripción de su movimiento. Ahora bien, entramos ya en materia, que sería abordar el primer concepto, que sería la trayectoria. Trayectoria, muchachos. Un cuerpo puede seguir diversos caminos al pasar de un lugar a otro. El camino que sigue ese cuerpo al cambiar su posición es lo que llamamos trayectoria. La trayectoria es la línea descrita por el cuerpo durante su movimiento y se obtiene al unir todos los puntos. Es decir, muchachos, aquí tenemos un ejemplo. El caballero se encuentra en esta posición, una posición inicial, vamos a llamar una posición inicial, y terminó en esta posición final. Noten que el trayecto o trayectoria que este cuerpo siguió fue la descrita por esta línea rojita que estoy acá resaltando. Esta es la trayectoria. Eso es lo que significa trayectoria. Ahora bien, muchachos, nosotros vamos a encontrar que la trayectoria es una característica del movimiento, y al ser una característica del movimiento vamos a reconocer ciertas diferencias entre ciertos tipos de trayectorias. Entonces nosotros podemos encontrar diferentes trayectorias, ya más adelante las vamos a abordar. También nos damos cuenta que la trayectoria depende de nuestro sistema de referencia. Por ejemplo, este avioncito que se encuentra en movimiento deja caer un paquete. Si el piloto lo observa, para el piloto este objeto va a estar cayendo en línea recta. Pero si nosotros venimos por este lado y vamos caminando en este sentido, derecha e izquierda, nosotros de pronto vamos a ver que este paquetico no va cayendo en línea recta, sino que está siguiendo este tipo de trayectoria. Ahora bien, ahí es donde entramos nosotros a hablar de los tipos de movimientos, que cómo se pueden clasificar según el tipo de trayectoria pues que estos están describiendo. Encontramos los movimientos rectilíneos, movimientos curvilíneos. Rectilíneo, como su nombre lo indica, chicos, es un movimiento que es en línea recta. ¿Listo? Es un movimiento que se genera en línea recta. Por decir, estaba en el punto inicial A, observen el punto rojo, la parte superior, y llegó al punto B. ¿Cómo lo hizo? En línea recta. Listo. Los movimientos curvilíneos, podemos encontrar movimiento circular, es decir, que haga esto, una pista de carros, por ejemplo, que sea cíclica, movimientos circulares. Movimiento elíptico es parecido a movimiento circular, pero formando una especie de elipse. Por favor, si pueden buscar elipse, si no tienen el concepto claro, es simplemente buscarlo y encontrar una imagen, no es complicado. Y además podemos encontrar el movimiento parabólico, que era el que describíamos, por ejemplo, en el ejemplo del avión, valga la redundancia, este tipo de trayectoria parabólica. ¿Listo? Ahora bien, cuando hablamos de trayectoria, hablamos de algo que vamos a denominar espacio recorrido. No es lo mismo, muchachos, tener la trayectoria
que el espacio total recorrido. Vamos a ver esto con una gráfica. Presentamos el eje X, vamos a ubicar el tiempo, vamos a ubicar este tiempo en horas, por favor, tener en cuenta, tiempo en horas, y vamos a utilizar el eje Y para expresar distancia. La distancia la vamos a medir en kilómetros, es decir que acá vamos a representar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas y así sucesivamente. Y para el eje Y vamos a representar esto como 100 kilómetros, 200 kilómetros, 300 kilómetros y así sucesivamente. Entonces vamos a trazar nuestra partícula en el punto de origen 0, 0. Imaginen que acá hay entonces un puntico inicial. Partícula, noten el dibujo, un punto. Una partícula significa un cuerpo de muy pequeñas dimensiones, pero con masa. Y vamos a decir que en el intervalo de 0 horas a 1 hora, el cuerpo realizó una trayectoria rectilínea de la siguiente forma, hasta un punto B. Ubicamos aquí entonces un punto B y ahora vamos a trazar ese segmento. ¿Cómo se movió de aquí a acá? Llegó. Ahora bien, al llegar hasta ahora, él representó una nueva trayectoria también en línea recta, o sea de tipo rectilínea, y llegó al punto C. Vamos a unir estos punticos. Nuevamente, de 2 a 3 horas, él realizó el siguiente movimiento. Vamos a cruzar el segmento de C a D. Y por último, muchachos, él describió un movimiento a las 4 horas por acá, pongámoslo. Ubiquemos este punto en 50 para que nos quede más exactos. Ahí vemos que el eje, la abscisa es en 4 y la ordenada es en 50. Vamos a unir entonces también este punto de E. Listo, y finalizó su recorrido. Entonces observen, muchachos, existieron las siguientes trayectorias, en este caso todas son rectilíneas. Las representamos de acá a acá, una trayectoria rectilínea, de acá a acá una trayectoria rectilínea y de acá a acá otra trayectoria rectilínea. A ver, chicos, vamos a tratar entonces de interpretar esa gráfica. Tómense un 30 segundos para observarla. Recuerden que este eje es distancia y este eje es tiempo. Intenten analizarla. Tómense un segundo. Bueno, sigamos. Noten, muchachos, entonces que el cuerpo partió en reposo, estaba quieto en el punto 0, 0 y de un momento a otro, exactamente en 1 hora, él llegó hasta los 100 kilómetros. Noten que en 1 hora el cuerpo recorrió 100 kilómetros, ¿cierto? Recorrió 100 kilómetros en 1 hora. Luego, en esta otra hora, de 1 a 2, el cuerpo noten que siguió en los 100 kilómetros. ¿Esto qué quiere decir? Que no recorrió más espacio. Ahora bien, lo que indicó que el cuerpo estuvo en reposo. Nuevamente de 2 a 3, él ascendió con una trayectoria rectilínea y llegó hasta los 200 kilómetros. Y finalmente llegó a 50 kilómetros. ¿Esto qué quiere decir? Que tal vez el cuerpo se devolvió. Vamos a poner esto con un ejemplo. Vamos a centrarlo en un ejemplo. Esta misma gráfica la vamos a centrar, a contextualizar con un ejemplo. Colegio Ave María va a ser nuestro sistema de referencia, nuestro punto de referencia, el Colegio Ave María. Y el Colegio Ave María está ubicado en el punto 0, 0. Esto está ubicado en el punto 0, 0. Colegio Ave María, punto 0, 0. Ahora bien, el colegio va a estar estático, no se va a mover, pero sí se va a mover
los estudiantes que van para un retiro. Entonces, los estudiantes van a subirse al bus que los está esperando en el colegio Ave María, van a tomar ese bus y se van a dirigir a un lugar donde se va a realizar el retiro. Listo, resulta que todos llegamos acá y nos montamos al bus. Ya el bus arrancó. El bus arrancó y en una hora recorrió 100 kilómetros. 100 kilómetros recorrió el bus en una hora, ¿cierto? En una hora recorrió 100 kilómetros. Pero durante este trayecto que se presentaba acá en la primera hora de recorrido, los estudiantes manifestaron que no habían podido desayunar porque salieron muy temprano en la casa. Entonces que se iba a hacer una parada técnica para que los estudiantes pudieran desayunar. Entonces noten que el bus se detuvo en este punto y se quedó quieto, permaneció en reposo durante una hora, que sería este intervalo de 1 a 2. De 1 a 2 pasó una hora y el bus no se movió. Es decir, nosotros chicos duramos una hora desayunando, no nos movimos. El bus estacionó y nos esperó mientras desayunábamos durante una hora. Al pasar la hora, nosotros nuevamente nos montamos al bus y el bus inició de nuevo su recorrido, avanzando otros 100 kilómetros en una hora. Si ustedes se dan cuenta, acá está el 100 y llegó a 200, es decir, avanzó otros 100 kilómetros en una hora, porque estábamos en 2 y resultamos en 3. Por último, lo que él hizo fue expresar esta trayectoria e ir hasta 50 kilómetros. ¿Cómo podemos nosotros interpretar entonces este comportamiento aquí? Es una trayectoria rectilínea, lógicamente, pero ¿qué está pasando? Noten que está disminuyendo la distancia a medida que pasó el tiempo. ¿Esto cómo se podría explicar? ¿Cómo se podría explicar esto? Podemos decir que el bus decidió devolver, no va a llegar al punto final de destino que está ubicado por ejemplo acá, sino que se devolvió por problemas técnicos. Entonces, al haber recorrido 200 kilómetros, el bus decide tomar un retorno y devolver hacia el colegio. Noten que no alcanzó a llegar al colegio porque llegó a 50 kilómetros y el colegio está ubicado acá en 0 kilómetros. Él tuvo que haber descendido más hasta llegar al 0 kilómetros, que es donde está ubicado el colegio. Entonces, por este lado, muchachos, la trayectoria entonces sería todo este recorrido, niños, desde el punto A al punto B, al punto C, al punto D, al punto E, toda esta trayectoria que está sombreada. Esta sería la trayectoria, mis niños, la trayectoria. Es decir, la trayectoria la vamos a determinar, muchachos, por cada segmento, cómo se comportó en cada segmento. ¿Listo? Entonces, en el segmento 0,1 o AB, como lo quieran ver, él describe una trayectoria rectilínea, en BC también, pero esa trayectoria ya sabemos que significa un reposo porque no hubo un avance en la distancia. De C a D y de D a D son trayectorias rectilíneas, representadas con una línea recta. Ahora bien, cuando hablamos de espacio recorrido o distancia recorrida, vamos a hacer referencia a cuánto fue la distancia total que él recorrió. Por más que él se haya devuelto, en este punto decidió devolver, esa distancia también fue recorrida. Él también tuvo que andar, así se estuviera devolviendo, esa distancia se cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a calcular nosotros matemáticamente esa distancia recorrida? Simplemente vamos a sumar todos los trayectos según las distancias que recorrió. Por ejemplo, si nos ubicamos en el trayecto A a B, noten que recorrió 100 kilómetros en una hora. Entonces, recorrió 100 kilómetros para esta parte. De aquí a acá, B a C, decimos que no recorrió nada. Entonces, pues no vamos a tener pues nada en ese caso, ¿cierto? Entonces vamos a verlo por aquí en un Paint para poder trabajar, para que lo puedan ir visualizando.
Entonces en el primer trayecto, que fue este, él recorrió 100 kilómetros, chicos. ¿Listo? Ahora observemos el segundo segmento de 1 a 2. No recorrió nada, ¿cierto? Él estuvo quieto, estuvo en reposo. Entonces vamos a decir que, no, que en esta línea él se movió 0 kilómetros, no avanzó, estuvo en reposo. Observemos el siguiente segmento, de C a D. Observen que en este segmento CD sí en realidad avanzó. ¿Cuánto avanzó? Pues estaba en 100 kilómetros y llegó hasta 200. ¿En cuánto tiempo? También en una hora, muchachos, de 2 a 3. En una hora él avanzó otros 100 kilómetros. Es decir que nosotros aquí vamos a decir que en esta línea recta él avanzó otros 100 kilómetros. ¿Listo? Ahora bien, vamos entonces a analizar el siguiente segmento, que sería de D a E. Aunque él se estuvo devolviendo, como decíamos, él también avanzó cierta distancia. Pues chicos, estaban 200 y llegó hasta 50. ¿Cuánta distancia recorrió? Pues esa resta, ¿cierto? Es decir, 200 menos 50. Recorrió esta distancia igual a 150 kilómetros, chicos. 150 kilómetros. Entonces él en esta llegó por acá y recorrió una distancia de 150 kilómetros. La distancia total recorrida entonces sería sumar todos estos trayectos, chicos. 100 más 0 más 100 más 150. Eso nos da un total de 350 kilómetros totales recorridos. Entonces, la trayectoria es el movimiento que representan cada segmento, cómo se describe ese movimiento, y la distancia es lo que recorrió, la unidad de medida, el valor numérico. Y para calcular la distancia total simplemente vamos a sumar lo que se avanzó en cada trayecto. Esto es para el caso, chicos, de la trayectoria y el espacio recorrido. Ahora bien, aparecen acá otros términos que son. Encontramos entonces ahora, chicos, los conceptos de rapidez y velocidad. Aunque de pronto nosotros tendríamos a confundirlos, a usarlos como sinónimos, en física no son lo mismo, no representan lo mismo, chicos. En la descripción del movimiento de los cuerpos no es suficiente que se indique su trayectoria, su distancia o desplazamiento recorrido. Además, habrá que definir nuevos conceptos para caracterizar y diferenciar los diferentes tipos de movimientos que pueden tener los cuerpos. Ahora bien, muchachos, cuando nosotros hablamos de rapidez y velocidad, estamos hablando de conceptos que son diferentes. Recuerden, en física son conceptos muy diferentes, muchachos. Vamos a ver la diferencia. Lo primero que aparece por allí es que la rapidez es un escalar y la velocidad es una magnitud vectorial, muchachos. Nosotros cuando decimos que es una magnitud escalar es que simplemente representa un valor numérico. Es un valor numérico. Cuando nosotros hablamos de magnitudes vectoriales, hablamos de una magnitud que tiene un sentido, una dirección, una magnitud. ¿Listo? La magnitud escalar entonces es simplemente un valor numérico y la magnitud vectorial es algo que me expresa
entonces ese sentido, esa dirección y esa magnitud. Por ejemplo, muchachos, miremoslo por acá con un dibujito para que quede un poco más claro ese tema. Si yo trazo por aquí el plano X, Y, retomamos entonces, chicos. Hablamos de rapidez como una magnitud escalar, es decir, que cuenta con un valor numérico, y de la velocidad como una magnitud vectorial, la cual tiene sentido, dirección y magnitud. Veamos, lo íbamos a ver en una gráfica, mis chicos. Acá tenemos entonces el plano cartesiano, los ejes X y Y. Vamos a marcarlos. Y, X, vamos a decir entonces, tiene esta notación, y vamos a expresar un vector. Un vector en el plano cartesiano, mis niños, se expresa de la siguiente forma. Puede partir acá del origen con una flechita, la cual va a tener una cabecita. A esta cabeza, mis niños, a esta cabeza es la que le vamos a llamar sentido. Para utilizar el sentido, nosotros vamos a hablar entonces de los puntos cardinales. Recuerden los puntos cardinales, muchachos. Norte, sur, este y oeste. A ver, observemos que este vector se encuentra con este sentido, es decir, estaría sentido noreste, puede ser sentido sur, es decir, hacia abajo, sentido norte, hacia arriba. Ahora, lo que expresa entonces esta parte de acá, el ángulo que se forma acá con respecto al eje X, pongámosle un ángulo alfa. Esta va a ser la dirección, mis chicos, dirección de ese vector. A eso es lo que nosotros vamos a llamar dirección. ¿Listo? Y la magnitud va a ser entonces lo que mide el vector de aquí a acá, desde el origen hasta su cabeza. Y a esa magnitud, chicos, es la que vamos a llamar la rapidez, la que nos va a medir la rapidez. ¿Listo? La magnitud de ese vector velocidad, chicos, la magnitud, es decir, lo que mide ese vector desde el origen hasta donde finaliza, es lo que nosotros vamos a llamar rapidez. Entonces noten, la velocidad es todo el vector que tiene un sentido, según los puntos cardinales, una dirección, y que su magnitud se expresa a través de la rapidez. La rapidez es un valor escalar, o sea, un valor numérico. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros decimos un vehículo que va a 80 kilómetros por hora dirección sur, entonces la dirección sur sería esta, hacia este lado, y su magnitud, lo que mide el vector desde el origen hasta donde llega ese vector, sería de 80 kilómetros. ¿Listo? 80 kilómetros por hora. Recuerden que la rapidez siempre la vamos a medir metros por segundo, kilómetros por hora. Una unidad de longitud dividido entre una unidad de tiempo. ¿Listo? ¿Cómo cambia? ¿Cuánto espacio recorre? En determinado tiempo. Entonces, mis niños, aquí era como esa aclaración, ¿no? Ahora observemos el tiempo. El tiempo va a ser fundamental para todo lo que nosotros trabajemos en física. ¿Por qué va a ser fundamental, chicos? Porque esta magnitud la utilizamos para representar absolutamente todo, es decir, cómo un cuerpo describe su movimiento y va cambiando sus trayectorias a medida que pasa el tiempo. A medida que pasa el tiempo es que vamos a hacer todos estos análisis. Por eso es importante, mis niños, es importante el tiempo. Y se habla, nosotros cuando veíamos magnitudes físicas,
decíamos que una magnitud fundamental era el tiempo. Es una unidad que nos sirve absolutamente para todas las relaciones que hacemos nosotros en física. ¿Listo? Por el concepto de aceleración, sí, quiero invitarlos a ver pues un video. Es un video donde se explica muy bien este concepto. Igual vamos a retomar en caso tal que no quede pues como entendida esa parte. Entonces lo que vamos a hacer es ver ese video, chicos. Vamos a copiar este link. Copiamos este link. Nos vamos entonces pues para la pestaña de internet, mis niños. Internet, ustedes allá en su casita tienen internet. Copian este link acá. Copiamos entonces, muchachos, el link. Lo pegamos y pues procedemos a ver el video. Es una explicación del profe Julio, una explicación muy explícita. Entonces igual ahorita la realimentamos. Recordamos, en videos anteriores habíamos dicho que la velocidad es una cantidad vectorial, por lo tanto aquí tenemos que colocar la flechita y por lo tanto la aceleración será una cantidad vectorial. Cuando se hace la división entre una cantidad vectorial y una cantidad escalar como lo es el tiempo, obtenemos como resultado un vector. Entonces, sabiendo que la aceleración es una cantidad física de naturaleza vectorial, vamos a establecer los signos, así parecido como sucedió con la velocidad. Las aceleraciones que estén dirigidas hacia la derecha o hacia arriba serán de signo positivo, mientras que las aceleraciones dirigidas hacia abajo o hacia la izquierda serán de signo negativo. Un ejemplo de una aceleración negativa es el caso de la aceleración gravitacional, o lo que conocemos como gravedad terrestre. Siempre está dirigida hacia abajo y es la responsable de que los cuerpos caigan. Veamos qué relación existe entre las velocidades y la aceleración en cuanto a los signos. Por ejemplo, si tenemos un vehículo que se mueve hacia la derecha con una velocidad inicial positiva hacia la derecha y de pronto el conductor del vehículo incrementa la velocidad, aprieta el acelerador, entonces tenemos una velocidad final mayor. Esto ocurre en un tiempo inicial y ese es el tiempo final. Entonces en ese caso tendremos una aceleración también positiva, es decir, hacia la derecha. Entonces la aceleración es positiva en este caso porque las velocidades ambas son positivas. Si por el contrario el conductor del auto que viene con la velocidad inicial v sub 0 oprime el freno del auto y reduce la velocidad a un valor más pequeño, allí está, lo llevamos más cortico por ser menor, este es el tiempo final y este es el tiempo inicial. Entonces en ese caso decimos que el vehículo presentó una desaceleración y se representaría como una flecha o un vector dirigido hacia la izquierda. Claro, aquí la aceleración es positiva, mientras que aquí es negativa, teniendo presente que las velocidades eran positivas en ambos casos. De igual forma, si el vehículo se moviera hacia la izquierda, por ejemplo, aquí tenemos el auto moviéndose hacia la izquierda, aquí tiene una velocidad inicial y acá el mismo auto moviéndose un poco más rápido con la velocidad final, aquí está el tiempo inicial y aquí está el tiempo final, entonces tendríamos una aceleración hacia la izquierda que colabora con el incremento de la velocidad.
Entonces, la aceleración sería negativa, pero observemos que las velocidades también serían de signo negativo. Entonces, cuando la aceleración tiene el mismo signo que las velocidades, es porque está colaborando con el incremento de la velocidad. Es cuando hablamos de un movimiento acelerado. De igual forma, si este auto viene moviéndose hacia la izquierda con velocidad inicial v sub 0 y de pronto el conductor frena, reduce la velocidad a un valor más pequeño, entonces aquí tenemos los tiempos inicial y final. La aceleración en este caso sería contraria al movimiento, porque lo que hizo fue como oponerse al avance del vehículo. Entonces, en este caso la aceleración es positiva, pero las velocidades son de signo negativo. Ambas son negativas. Entonces, en conclusión, hablamos de un movimiento acelerado cuando la aceleración y la velocidad tienen los mismos signos. Es decir, si las velocidades son positivas, la aceleración es positiva. Si las velocidades son negativas, la aceleración es negativa. Y hablaríamos de un movimiento desacelerado cuando el comportamiento de la aceleración y la velocidad como vectores son contrarios. Es decir, que si las velocidades son positivas hacia la derecha, por ejemplo, la aceleración es negativa, y si las velocidades son negativas, es decir, hacia la izquierda, entonces la aceleración es positiva. Esto lo vamos a tener muy presente a la hora de trabajar las ecuaciones, porque los signos nos van a informar qué clase de movimiento es. Listo, chicos, bastante explícito el profe Julio. Veámoslo ahora cómo podemos trabajar esto según si tenemos entonces este mismo plano cartesiano. Recordemos que la aceleración es cómo cambia su velocidad con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, al saber cómo cambia esa velocidad con respecto al tiempo, vamos a hablar de una aceleración, que también se representa con un vector, es decir, tiene un sentido como lo muestra esta flechita, una dirección y una magnitud. ¿Listo? Entonces eso es lo que debemos entender como tal del concepto de aceleración, chicos. Ahora bien, desplazamiento. Esto también es muy importante, y es que no es lo mismo el desplazamiento que la distancia recorrida. Ya vimos lo que era la distancia o el espacio recorrido, pero vamos a darnos cuenta que cuando hablamos de desplazamiento también estamos hablando de un vector. Es decir, tiene magnitudes vectoriales, lo que quiere decir que también tiene un sentido, una dirección y una magnitud. Por ejemplo, chicos, observemos acá esta gráfica, miremos si nos deja llegar hasta la que trazamos de trayectoria. Estaba por acá, trayectoria. Observemos si podemos. Esta era entonces nuestra trayectoria, ¿verdad? Crecía, se mantenía, recorría, se devolvía. Nosotros, para calcular la distancia total de estas trayectorias, simplemente sumamos cada segmento. Esto nos dio 350 kilómetros. 100 más 100, 200, más 150, 350 kilómetros. Cuando hablamos nosotros del desplazamiento, es decir, si él arrancó desde un punto inicial, pongámoslo con otro color, desde acá, estábamos en el Colegio de María, y él terminó en esta posición. Ahora bien, a mí lo que me preocupa en el desplazamiento es cómo cambió su posición con respecto al tiempo. Es decir, él estaba inicialmente en este punto, pongámosle x0, x a distancia. Cuando hablamos de distancia, muchachos, usamos la letra x por lo general, y acá un x final, es decir, alcanzó una posición final. ¿Listo? Lo que nos interesa en el desplazamiento es el objeto, dónde estaba, el objeto cuerpo, dónde estaba y dónde llegó. Es decir, nos interesa es esta línea de acá a acá. Por eso trazamos un vector, muchachos. Lo trazamos desde el origen hasta donde llegó ese cuerpo. Noten que acá tiene un sentido, acá también tiene un ángulo,
con respecto al eje X, tiene un ángulo, este ángulo tiene un ángulo y tiene una magnitud, es decir, la distancia que hay de aquí a aquí, lo que valga va a ser la magnitud de nuestro vector desplazamiento. Noten que no es lo mismo, este nos da 350, este nos va a dar un resultado totalmente diferente, que cómo lo vamos a hacer más adelante, ustedes van a abordar ese tipo de temáticas. Lo importante aquí es entender el concepto, no es lo mismo, muchachos. Para mí el desplazamiento se enfoca en determinar una posición final con respecto a una posición inicial. A mí no me interesa qué trayectoria realizó ese objeto, no me interesa en absoluto la trayectoria que realizó ese objeto, no me interesa qué tipo de movimientos, me interesa dónde estaba y dónde llegó. Es decir, ese cuerpo pudo haber hecho también esta trayectoria y llegó al mismo punto. No me interesa qué trayectoria realizó durante su recorrido, sino me interesa dónde estaba y dónde llegó. Eso es lo que debemos entender entonces, muchachos, del desplazamiento. ¿Listo? Entonces, acá en esta última diapositiva les voy a adjuntar el video que está que se está grabando en este momento, chicos. La idea de este video es que ustedes lo observen, usen las diapositivas también y resuelvan las actividades que se están proponiendo. Recuerden, chicos, que me pueden preguntar durante la clase, o sea, su clase como tal estaba comprendida en el horario de 12 a 2 de la tarde los días jueves. Entonces mañana jueves de 12 a 2 de la tarde yo estaré disponible en la plataforma Edmodo para que ustedes puedan ir preguntando lo que consideren necesario, lo que no haya quedado claro, ustedes me pueden informar y decir. Ahora van a tener también este espacio para desarrollar un taller que les dejé. Es un taller bastante sencillo, muchachos, bastante sencillo. Por acá les voy a mostrar un poco de ese taller, que es lo que trata. Entonces entremos un momento a la plataforma. Ustedes van a entrar acá pues en su clase de física y por acá les voy a generar entonces el taller. La idea es que lo desarrollen en esas 2 horas de clase. Va a aparecer acá, montado el taller va a aparecer acá. La idea es que lo desarrollen en esas 2 horas de clase y lo suban al link que les va a aparecer ahí. Lo suban, chicos, por favor. Igual les va a quedar habilitado hasta el día viernes al finalizar la tarde. Día viernes finalizar la jornada académica, es decir, 2 p.m. van a tener el espacio a subirlo, pero no lo dejen para última hora, porque si ustedes lo dejan para última hora se les va a acumular trabajo. Entonces aprovechen las 2 horas de clase para realizar. El video dura casi 1 hora, pero es un video que ustedes van a tener ahí como recurso. Importante que lo vean, sí, para que puedan responder ese taller a conciencia, mis niños. Bueno, recordarles que es un taller, chicos, netamente conceptual. Es un taller netamente conceptual. Pues la idea es que se respondan ciertas preguntas. Es muy sencillo. Por favor, lo van a realizar a mano y lo van a enviar. Es importante que lo hagan a mano, de manera individual. Ahora, el 26 de marzo, el siguiente jueves, van a tener espacio, muchachos, la primera hora van a tener espacio para que lean nuevamente las diapositivas y repasen muy bien el video. Lo repasen muy bien, muchachos, muy bien, porque a la segunda hora realizaremos el quiz. Igualmente va a ser un quiz totalmente sencillo, conceptual, no va a ser de resolver nada, porque en este momento nos interesa entender el concepto y la diferencia entre estos conceptos. Entonces ustedes van a revisar muy bien las diapositivas y el video para prepararse para el quiz, que sería a la segunda hora, es decir, de 1 a 2 de la tarde.
Este quiz sí se habilitará solo a esa hora, de 1 a 2 de la tarde. Una vez sean las 2 de la tarde, se cerrará automáticamente. Entonces, por favor, tienen 1 hora, es un quiz muy sencillo. No lo respondan de afán, respóndanlo tranquilamente. Lean detenidamente lo que se les está preguntando y resuélvanlo. No es más, mis chicos. Recuerden, si tienen preguntas, dudas, me pueden escribir al WhatsApp, o si lo desean en el aula virtual. Yo estaré muy pendiente de sus peticiones, y si de pronto algo no les quedó muy claro, me avisan y se les retroalimenta, se les explica nuevamente. De antemano, muchas gracias. Espero este video les sirva mucho para la preparación de la resolución del taller y del quiz. Y recuerden que les habló Arley Rodríguez, docente de física del Colegio de María. Hasta luego.